Bueno, les decía que cuando uno estudia un poco del árbol de la vida, ¿no? Y ve las emanaciones y todo eso, se da cuenta que la sefirá llamada Yesod es la que sostiene todo, ¿no? Es el fundamento. Entonces, esta parashá tiene pues el Yesod de lo que es la bodá, ¿verdad? Lo que es el servicio. La bodá es el servicio, es la dedicación al Eterno. ¿Por qué? Porque en este evento de Yitro, ¿verdad? Lo que pasa en la parashá Yitro, pues está todo el fundamento de lo que podríamos llamar la doctrina, ¿no? La doctrina espiritual, porque no era que no había Torah, ¿verdad? Ya sabemos que la Torah ya estaba de una forma oral, ya los primeros personajes de la historia bíblica conocían la Torah, sabían lo que tenían que hacer, se transmitía de generación en generación, pero por primera vez llega a escribirse, a entregarse escrita. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque um, como ya estaba la Torah, ahora ¿qué es lo que está haciendo la Torah? Está trayendo una, un diseño para un pueblo. Porque es así, es como el acta de constitución, ¿verdad? Ahora que en Costa Rica se habla mucho que se van a cambiar y van a hacer una nueva constitución o lo que sea, ¿no? Pero una constitución o la Torah como tal, que constituye al pueblo de Israel, viene a ser muy importante entender que ellos no estaban en la tierra de Israel. ¿Verdad? Si uno dice, bueno, ¿dónde hubiera sido el lugar para entregar la Torah? Hubiera sido allá en el monte Moriah, ¿verdad? Donde está el templo y que ahí se hubiera entregado la Torah. Bueno, no sucedió así, porque realmente lo que nos está enseñando en algún sentido la Torah es como que el hecho de que nosotros nos hagamos pueblo es porque nos une los mandamientos. No tanto si estamos en Israel, no tanto si somos judíos como tal, porque de hecho esta parashá despedaza muchos de esos conceptos, ¿verdad? De hecho, a ver, ¿cuántos parashot tienen nombres de personajes bíblicos? Tenemos la vida de Sara, ¿verdad? Hayé y Sará. Tenemos, y es yo creo que la única, aparte de, bueno, está Pinhas y Sara, que son los únicos hebreos que tienen una parashá a su nombre. Los demás son paganos, como Balak, ¿verdad? Y la otra es la parashá esta Yitro. Y nos damos cuenta que Yitro tiene un gran mérito al recibir el nombre de una parashá. ¿Por qué? Porque no era hebreo. Era más bien un sacerdote pagano, sacerdote de Madián, pero un sacerdote que entendió que había un Dios verdadero. Pero entonces eso nos da a entender que esta parashá nos muestra que la Torah está abierta para el que dice, yo dejo la idolatría, quiero seguir el camino espiritual correcto, y eso es lo que nos hace verdaderamente hebreos, o como les he dicho también, verdaderamente judíos, ¿verdad? Porque eso Pablo lo dice, el judío no es, sino el que lo es por dentro, ¿verdad? Entonces, si usted por dentro no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Por fuera usted puede parecerse judío, pero por dentro puede ser mormón, ¿verdad? O puede ser pagano, puede ser satanista, lo que quiera, ¿no? Y eso es lo que la gente no entiende. Y de hecho, en estos días, yo no sé si han escuchado esa noticia, ¿no? De que llegó un rabino, hizo una halajá, una carta halágica, una carta legal, para determinar que no iban a aceptar en Israel las conversiones de los judíos en Argentina. Y eso trajo mucho revuelo, ¿no? De hecho, ya ha sucedido en México hace varios años, ahora lo hicieron en Argentina, ya lo habían hecho inclusive en Alemania y otros países. Pero entonces hay un conflicto ahí, ¿verdad? Porque dicen que no, que es que queremos cuidar el linaje, ¿no? Queremos cuidar el linaje. Bueno, si nos ponemos a hacer ADN, tal vez hay más judíos aquí en Costa Rica que muchos que están en Israel, ¿verdad? Porque esa es la realidad, pero el tema es que uno entiende el celo, ¿verdad? De cuidar ciertos aspectos. Pero al final, la esencia de todo esto es que somos pueblo, ¿por qué? Porque si estamos acá, si Él nos llamó, si hoy estamos aquí con este esfuerzo y ese deseo de crecer, es porque, bueno, hay un despertar en nuestra alma. Y ese despertar nos lleva a decir, voy a dejar las costumbres paganas y voy a ser parte de este diseño, de ese camino espiritual. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Porque
este evento que se conoce como en hebreo como Matán Torah, la entrega de la Torah, es la que define todo. Entonces la pregunta es, ¿quién entrega? Es el Eterno. ¿A quién le entrega? Pues al que la quiere recibir. Y de hecho, los sabios comentan que no fue Israel el primer pueblo que se le entregó o se le quiso entregar, sino que se le entregó primeramente a los hijos de ¿cómo se llama el otro hijo de Abraham? A Ismael, ¿verdad? Al Bené Ismael. Y se les ofreció primero a ellos y ellos dijeron, bueno, pero ¿de qué trata el asunto? ¿Verdad? Es un midrash. No, ahí dice que ustedes, por ejemplo, no tienen que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Como no matar, no mentir. Y ellos dijeron, no, es que eso no podemos hacer, ¿verdad? No matar, ¿por qué? Porque nosotros, pues de eso es lo que vivimos, ¿verdad? Andar haciendo guerras y todo, ¿verdad? Entonces, ellos rechazaron la Torah y después se les dio a los Benei Esab, los hijos de Esab. Y también, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer con esto? No, es que no podemos, no tienen que mentir, por ejemplo, no tienen que robar. Y ellos, no, pero es que nosotros somos así, eso es parte de nuestra naturaleza. Entonces se cuenta que no era que el Eterno no haya ofrecido ya la Torah, sino que ahora se la ofrece a Israel. Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues casi todas las religiones del mundo tienen Torah, ¿verdad? Porque todos saben que robar es malo, que matar es malo, etcétera, ¿no? Y tendrán otras cosas que no están bien, pero la esencia, básicamente, de las religiones es que algo tienen de la Torah. Pero en ese sentido, aquí vemos cómo la entrega de la Torah es muy importante como el evento principal de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Que el Eterno le dice a Moshe que tiene que subir al monte Sinaí. Y bueno, ese hecho de subir, ¿verdad? Y de estar ahí y después descender, eh, es algo que como que contradice lo que es la halajá. Hay una halajá que dice que usted no puede, por ejemplo, subir a un lugar alto, ¿verdad? Para hacer oraciones. A diferencia de lo que uno piensa en otros conceptos, ¿verdad? No, más bien dice que usted tiene que estar más bien en un lugar bajo, por decirlo de alguna manera. Porque los lugares altos eran lugares que podían ser más bien en algún sentido para idolatría, o en algún sentido también que usted, por ejemplo, no se puede subir a una tarima a orar porque se puede caer, o puede estar pensando más si me caigo o no me caigo, estar concentrado en la oración, cosas de ese tipo, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que pasa? Que hay una elevación que tiene que darse. Y eso nosotros tenemos que entenderlo como que, ok, si yo voy a recibir algo tan grande, tan elevado, pues ¿dónde comienza mi elevación? Y lo hemos hablado en las semanas pasadas. Bueno, primero empieza en mi humillación, en mi degradación del ego, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nosotros obviamos, ¿verdad? Porque a veces queremos recibir grandes cosas de parte del Eterno y tener una gran revelación y toda la cosa, pero no entendemos que el proceso, ¿verdad? Para podernos elevar es primero empezarnos a degradar. A degradar en todas las cosas que el Eterno nos empieza a confrontar, ¿verdad? Todos los días. Y ahí es donde entonces nosotros empezamos a ver esa transformación. Dentro de este evento, que ya leímos todo lo que dice, ¿verdad? De la entrega de la Torá, nos enseña que hubieron relámpagos, hubieron oscuridad, nubes, pero también hay algo interesante, hubieron kolot, dice en hebreo, kolot son como sonidos o voces divinas, que no solamente fueron este, escuchadas, sino que dice la escritura, lo dice ahí en el texto, que el pueblo las vio. O sea, a ver, ¿cómo es eso? Ahora me decía, ¿cómo se llama? Roxana, que ella tiene mucha sensibilidad para escuchar, ¿verdad? Pero aquí dice que ellos no las oyeron, sino que las vieron. ¿Y cómo hacemos nosotros para ver un sonido, verdad? Hoy sí se puede ver la forma de un sonido, ¿verdad? A través de las frecuencias que se pueden captar en una grabación o lo que sea, ¿no? Pero bueno, en ese momento es que una transformación de las leyes físicas, de las leyes naturales, que esa gente empezó a ver cosas que jamás se imaginaron que humanamente pudieran manifestarse. Entonces,
claramente dice que esas voces se vieron. Entonces hay un Midrash Tanhumá, que dice que la revelación de la luz del santo bendito él fue tan fuerte en Matán Torah que las letras hebreas que emanaban de la boca del Hakadosh Baruj Hu, del Eterno, se manifestaron y el pueblo podía ver cómo las letras desfilaban alrededor de ellos. O sea que era un espectáculo impresionante. Entonces también dice el Midrash que descendieron 2 ángeles por cada israelita para coronarlos con 2 diademas. Una diadema se llamaba Nasé y la otra diadema se llamaba Nishma, porque Israel había dicho Nasé Benishma. Y eso cuando lo dijeron, antes de conocer lo que iban a recibir, ¿verdad? Ellos dijeron Nasé Benishma, escucharemos y obedeceremos. O haremos y obedeceremos, también se puede traducir de esa forma. Entonces ellos dijeron, haremos y escucharemos. Entonces cuando el Eterno escuchó esa respuesta, porque era así, bueno, ustedes van a recibir esto, si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes van a ser mi pueblo, yo seré su Dios, pero ellos no sabían qué era lo que les iba a pedir. A diferencia de los otros, dijeron, ¿y qué es lo que nos va a pedir? A ver, ¿cuáles son las condiciones? ¿Verdad? Como muchos dicen ahora, bueno, primero cuénteme a ver si me comprometo. Aquí era diferente, era, no, nos vamos a comprometer, vamos a entrarle al asunto, ¿verdad? Y entonces, por eso el Eterno dice acá en ese Midrash que escuchó esa respuesta, que el pueblo, y entonces él se dijo, ¿qué pueblo voy a encontrar en el mundo que reciba la Torah sin siquiera haber escuchado lo que contiene? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Qué pueblo va a recibir la Torah, verdad? Porque ellos dijeron, pues sí, voy con todo, no sé qué me están pidiendo, pero vamos a comprometernos. Y por eso entonces dice que esos ángeles descendieron, hicieron esa bendición, digámoslo de esa manera. Entonces, la tradición oral nos dice que antes de entregar la Torah al pueblo hebreo, ya había sido ofrecida, ¿verdad? Y por eso es que el Eterno ahora dice, este es el pueblo que realmente la tiene que recibir. ¿Ok? Entonces, nunca hubo una pregunta como los demás, que cuánto cuesta y qué tengo que hacer, ¿verdad? Y sin embargo, ellos estaban tan dispuestos que entonces dicen los sabios, que el Eterno les dio no solamente esa doble bendición, sino que le entregó, porque así lo dice en hebreo, no dice que les entregó Torah, no dice una palabra singular, sino que dice Torot, que es el plural de Torah. Entonces, ¿qué quiere decir que les entregó Torot? O sea, les entregó no una Torah, no les entregó una ley, les entregó 2 leyes. ¿Cuáles fueron esas leyes? Pues bueno, fue la Torah escrita y la Torah oral. ¿Ok? Y eso es muy evidente a través de la historia, que ustedes lo van a ver, de Israel en el desierto, ¿no? De cómo Moshe hace cosas que no estaban escritas, pero las hace y tienen un resultado. Por ejemplo, cuando se da el tema de la peste, ¿no? Y que sacan el incensario y detienen al malaj de la muerte, ¿no? Bueno, ¿de dónde sacó Moshe eso? Si en ninguna parte estaba escrito en la Torah. Pero es que entendemos, y eso lo cuenta luego el Midrash, de que Moshe cuando sube al trono de gloria, pasa varios días ahí y que el Eterno le dijo a los ángeles que tenían que enseñarles misterios o secretos para que él los tuviera consigo, ¿no? Entonces muchas cosas que no están escritas, Moshe las sabía y las fue transmitiendo, y por eso está la Torah oral, que bueno, hoy sí está escrita, ¿verdad? La Torah oral, pero son cosas que no, si no tuviéramos la Torah oral, no podríamos saber cómo practicar la Torah escrita, ¿verdad? Y por eso es que los que están en raíces hebreas, los mesiánicos, los que venimos del cristianismo, tenemos un modelo mental, sobre todo más que todo el cristianismo evangélico. Esto no pasa con los católicos, porque el cristianismo evangélico tiene una declaración luterana, que es la sola escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que si no está escrito en la Biblia, no existe para mí. Yo no lo voy a estudiar, no me interesa, pero los católicos no son así, porque ellos
tienen que recibir las encíclicas del Papa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que dice el Papa o lo que menciona el Papa, pues de eso es palabra para ellos. En este caso, cuando uno viene a la Torah, al mundo de la Torah, el camino espiritual, si tú te quedas en lo que solo está escrito, te vas a perder. Porque ya hablamos, por ejemplo, de los niveles de estudio, ¿verdad? Que está en el Pardes, ¿verdad? Entonces, hay diferentes niveles. Sí, pasa el micrófono ahí para que puedan escuchar. Entonces, una pregunta, ya le habían dado la Torah escrita al pueblo desde antes. Sí. Entonces, ya ellos ya Antes tenían, no, en este momento. en este momento fue. Sí. Ah, bueno, eso es lo que quería saber, porque estaba con eso, si era que ya le habían dado antes la Torah escrita a ellos y ahora era la Torah de él. No, antes había Torah oral, porque por ejemplo, cuando tú ves que Caín y Abel presentan sacrificios, bueno, ¿quién les dijo que había que hacer eso? ¿Cómo sabía Caín y Abel que ellos tenían que presentar sacrificios? No había nada escrito todavía. Bueno, porque ya Adán había recibido instrucciones y Adán tuvo que transmitir esas instrucciones a sus hijos. ¿Ok? Y luego de la línea de Set, ¿verdad? Que es el tercer hijo que nace, vienen los que siguen enseñando la Torah oral, como Eber y los que estaban con él, ¿verdad? Y ahí, bueno, hay toda una línea de entendimiento. Por eso es que cuando llegamos a Abraham, Abraham venía formado y enseñado por la Torah oral. Por eso, porque Abraham sale de Ur de los Caldeos, porque él sabía que estaba en una tierra de idolatría. Y él estaba en contra de lo que decía su padre, que era fabricante de ídolos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabía él eso que estaba malo? Bueno, porque ya había una Torah que se había transmitido oralmente. De hecho, aquí cuando está Yitro dándole consejo de cómo, ¿verdad? Cómo trabajar con el pueblo, dice acá que Moshe le dice, además doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Ahí Elohim. dice Torot. Ajá, y después en el 20 también lo dice, a ellos los debes instruir, le dice Yitro a Moshe, a ellos les debes instruir en las leyes y las enseñanzas de Elohim y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo a estos hombres capaces y les describe qué tipo de varones tienen que ser. Así es. Muy bien. Entonces, lamentablemente, dicen los sabios que esas, a pesar de que fueron coronados, ¿verdad? Con esa distinción, el pueblo de Israel, con esas dos diademas, pues fueron retiradas después cuando se dio el evento del becerro de oro, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando de coronas físicas, sino que estábamos hablando de dos niveles de conciencia, ¿ok? La conciencia que al hacer despierta la capacidad de escuchar. Por eso siempre es importante que entendamos que la Torah primero se basa en yo hago, no es explíquenme a ver si entiendo y si me gusta o no me gusta lo pongo en práctica. Eso es lo que hacen los Benei Esab, ¿verdad? Los hijos de Esab o los hijos de Ismael. No, aquí es, pues ok, si esto es lo que él dice, pues yo lo pongo en práctica, ¿no? Como le pasaba mucho a la gente al principio cuando empezamos a hablar de estos temas, que bueno, no hay que comer chicharrón. No, pero ¿por qué? Pues que ahí está escrito, no comas y ya. No, pero es que no, pero es que la ciencia dice hoy que esa carne y bla, 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 y que es muy buena y que la salud. Pues ahí dice que no, y ya se acabó. ¿Qué hay que hacer? Pues no comer la carne, ¿verdad? Y algunos que seguían de tercos y a los días el doctor les decía, mire, no puede volver a comer carne de cerdo. Ay, pastor, vieras que me dijeron que ya no puedo comer carne de cerdo, qué vacilón. Sí, qué vacilón. Si el padre te lo dice, no lo haces, pues lo dice el médico y si le haces caso, ¿verdad? Entonces ese es el hijo de Sad, ¿verdad? El que anda buscando primero entender humanamente las cosas en verdad, en lugar de obedecerlas. Pero bueno, todos tenemos ese proceso y por eso es que se perdió esa conciencia, dicen los sabios. Entonces nosotros creemos que es al revés, ¿verdad? Pero los sabios dicen que cuando una persona está predispuesta a trabajar, a obedecer, a hacer, que está dispuesta a escuchar consejos para mejorar, pero quien no disfruta eso, le va a costar mucho caminar en ese camino espiritual. ¿Ok? Entonces, y eso es algo bueno, que la gente no entiende a veces y por eso se quedan estancados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros disfrutamos realmente la Torah, empezamos a disfrutar muchas cosas, ¿no? Disfrutamos el trabajo, disfrutamos la vida,
lo que hacemos, las actividades diarias y ya no se vuelven así como que pesadas y aburridas, sino que sale bien en todas las cosas porque empezamos a disfrutar el obedecer la Torah. Entonces, la parashá, Yitro, ¿verdad? Y esa es la virtud de este personaje, Yitro, Jetro, como le dicen en español también. Está escrito y ahí lo dice, y Yitro escuchó. O sea, ¿qué fue lo que pasó con Yitro? Precisamente lo que estamos hablando. Yitro escuchó, ¿de qué? De las cosas que había hecho el Eterno. Ahora, Yitro, ¿quién era? Yitro era parte de la corte del faraón. Él era uno de los 3 grandes sabios del faraón. Ahí estaba también Job y estaba también el gran brujo Bilam, que lo vamos a ver más adelante en otro parashá. Y esos 3 eran parte de la corte real. ¿Cuál fue la diferencia con Yitro? Bueno, la historia cuenta que cuando estaban con el tema de cómo hacemos para que podamos dominar a estos hebreos, entró el Bilán, que era el personaje bien malvado, dijo, pues matemos a los bebés. Entonces, el que se opuso a eso fue Yitro. Y como se opuso, entonces Yitro abandonó la corte y se fue y siguió siendo sacerdote de Madián. Pero en el caso de Job, se quedó calladito. O sea, Job ni dijo ni bueno ni malo, ¿verdad? Entonces se dice que Job pensaba, ¿no? Tal vez yo quedándome aquí no digo nada, pero voy a ver si puedo influenciar y que las cosas cambien. Pero al final, ¿qué pasó? Que nada cambió y su silencio se hizo cómplice de la maldad. Y por eso es que se dice que Job pasó todas las cosas que pasó después, ¿verdad? Fue como como el karma, como dicen algunos, ¿verdad? Porque contra quién fue lo primero que le sucedió complicado, ¿no? Fue contra sus propios hijos, ¿no? Pues bueno, por ahí anda la historia, pero Yitro era ese personaje, ¿no? Yitro también era el suegro, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Pero la virtud que Yitro tiene es que él, estando donde estaba, él había escuchado, ¿ok? Y ese escuchar, ¿verdad? De ese escuchar depende nuestra capacidad de entendimiento de la sabiduría. Ese es el acto, no es un acto biológico, es un acto espiritual, ¿verdad? Porque no solamente es que oigo, no, es que yo realmente me humillo porque he escuchado y yo digo, este es el camino, por ahí tengo que andar. Y eso es lo que pasó con Yitro. Y cuando uno está dispuesto, como Yitro, a aprender, cuando uno está dispuesto a que se revele una mejor versión de uno mismo, entonces usted va a escuchar mensajes del cielo en todo y en todos. ¿Por qué? Porque usted anda sensible a la voz del Eterno. El problema es que hay gente que dice, no, si no me enseña fulano, pues yo no voy a aprender nada. A mí que me enseñe el que tenga atestados y el que tenga títulos y el que nació en Israel y que sea rabino y que tenga barba larga, ¿verdad? Y use kipá y porque eso es lo que a veces uno cree, ¿no? Pero ¿qué estamos entendiendo acá? Que Egipto, que era un gran pagano, ¿qué fue lo que hizo? Escuchó y se convirtió en el Ab Rosh de los Sanedrín. Es decir, él se convirtió en el cabeza padre de las casas de justicia de Israel, porque de él vino la sabiduría. O sea, imagínense el mérito que alcanzó. Entonces, a veces nosotros debemos de estar atentos, ¿verdad? Cuando somos realmente gente que escucha, cualquiera persona que hable nos va a dar sabiduría. O cualquier persona o cualquier situación, en esas cosas vamos a ver sabiduría. Y ahí es donde nosotros empezamos a crecer espiritualmente. Y esa es una lección muy importante, porque somos capaces entonces de que el cielo nos hable a través de cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, a veces nosotros, ¿verdad? Cuando no entendemos esto, andamos catalogando lo que nos pasa en la vida como que, uy, esto es un gran castigo. Ay, me atacó el diablo. Ay, que me está yendo mal. Bla, bla, bla. Y no entiendes el mensaje del cielo en eso. No entiendes. ¿Por qué? Porque no tienes el oído humilde para reconocer, ok, y a través de esto que tengo que aprender. Entonces catalogamos toda la situación como que, pues el diablo me está atacando, no, que la vida sí que me ha golpeado, y etcétera, etcétera.
Pero el que entiende, ¿verdad? El que tiene la capacidad de recibir, que tiene Kabbalah, digámoslo así, ¿no? Entonces, no anda diciendo esto es mala suerte o esto es una desgracia. ¿Por qué? Porque entiende que eso que otros consideran mala suerte o que otros consideran como una desgracia o que otros consideran como un ataque, lo entiende como una lección, como un examen, como un proceso necesario en su vida. Y no importa cómo venga, de dónde venga, esa capacidad de discernir eso lo hace a uno ver las cosas diferentes. Por eso es que ahí nosotros empezamos a ver cómo cuando tenemos esta actitud como Yitro, empezamos a ver que todo lo que nos rodea es realmente como una Matrix, ¿verdad? Y yo no sé si han visto la película, pero vean esas películas, son 4 películas, si no me equivoco, ¿verdad? Descartemos la cuarta. Bueno, no importa. Son 4 películas que 2 tipos que estudiaron Kabbalah las entendieron y las hicieron, ¿verdad? Y hablan muchísimo de lo que realmente este gran videojuego, como hemos hablado en otro caso, ¿verdad? Como la película aquella que les recomendé también. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tú te das cuenta que el problema no es un problema, que el enemigo realmente no es un enemigo, que el ataque realmente no es un ataque, que es más bien que en las cosas que a veces tú consideras que son buenas, tal vez también pueden ser una prueba, ¿verdad? Porque mucha gente, ¿verdad? Religiosamente le dice a uno, ay, es que estoy pasando una gran prueba. ¿Y qué interpreta la gente inmediatamente? ¿Problema en qué? Financiero. Primero, finanzas. 99% es finanzas. Segundo, enfermedades. ¿Qué más? Familia, ¿verdad? Todo es problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, la prueba también es cuando tienes dinero. La prueba también es... Will, tal vez si me ayudas con el micrófono ahí. Gracias. Entonces, la prueba también es cuando hay dinero. ¿Por qué? Porque el Eterno está probando tu corazón. Para ver si haces lo que tienes que hacer. ¿Verdad? O como hablábamos el otro día, a veces viene el profeta que te da una palabra ahí muy bonita, no sé qué, ¿verdad? Y tú dices, ay, qué linda palabra. A todo el mundo le gustan esas palabras proféticas. Pero ¿qué tal si esa palabra era para saber si tu corazón no se debía desviar del plan y el propósito que hay para tu vida? Entonces, bueno, son cosas que tenemos que aprender a discernir, ¿ok? Entonces, en esta parashá, ese es el fundamento de nuestro camino, ¿verdad? La entrega de la Torah, pero también el aprender a discernir, el aprender a saber cómo se encuentra nuestra condición espiritual, cómo nosotros realmente estamos llevando las cosas de acuerdo a la Torah. Vamos a ver. Listo. Entonces, sin este evento, ¿verdad? Sin este evento, obviamente, no tendríamos el fundamento doctrinal de todo lo que podemos manejar hoy en día. Y aquí es donde se entrega, como ya vimos, lo que se conoce popularmente como 10 mandamientos, pero no se llaman 10 mandamientos, se llaman Aseret Hadibrot, ¿verdad? Que en otras palabras son como así, como las 10 palabras, que tienen relación con las 10 palabras que se hizo el mundo en Génesis y también con los 10 golpes que se le dieron a Israel, perdón, a Egipto cuando estaban los israelitas allá. Pero dentro de esas 10 palabras, ¿qué es lo que existe? Está toda la condensación, ¿verdad? Si adelante, Johanna, ibas a decir algo. Es que está cerrado el micrófono, ¿están? Soy yo, Robert, Sí, que en el capítulo 20 se les entrega la Torá escrita por la mano del Eterno. sí. Y en el 32 hacen el becerro de oro. Qué difícil es uno pensar todo lo que vieron, escucharon, experimentaron los ángeles, las diademas, todo esto. Y 12 capítulos después están haciendo un becerro. Complicado, ¿ah? Bien complicado. Y precisamente es porque la distorsión a veces es tan grande en nuestra vida, ¿no?
y porque a veces no rompemos. Es que no se trata solamente que ahora yo conozco esto, sino es cómo rompo también lo que antes no era bendición para mi vida, ¿verdad? Porque, bueno, de todo ese tema del becerro de oro es todo un tema, ¿no? Y hay midrash de eso también. Pero el asunto es cómo, si yo voy para adelante, rompo con aquello. Ahora, se dice que los que levantaron el becerro de oro fueron los Eretz Rap, ¿verdad? Que le llaman así la multitud mixta, pero realmente era porque Moshe, cuando salía de Israel, pues fue el que le dijo al Eterno, y nos podemos llevar a estos egipcios que quieren venirse con nosotros, y podemos llevarnos a los cusitas y a los etíopes, y el Eterno había dicho que no, pero le permitió que se lo llevara. Porque el Eterno le dijo, y esta gente te va a traer problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Moshe recibe un mérito de decir, es que esto no puede ser solamente para los hebreos, tiene que ser para las naciones. Pero también, obviamente, eso trajo problemas. Pero al final, ¿qué es lo que no, yo creo que debemos de aprender de ahí? Que a pesar de que podemos tener una gran experiencia, hay cosas que si no las cortamos en nuestra vida, tarde o temprano nos caemos, ¿cierto? Y eso es lo que puede pasar si realmente no trabajamos en nuestra vida. Entonces, en este evento, ¿verdad? No tendríamos, sin este evento de Matan Torah, no tendríamos hoy todas estas cosas, no tendríamos Shabbat, no tendríamos el Kippur, ni Sukkot, ni la Halajá, ni el Kiddush, ni una mezuzá en la puerta, no usaríamos talit, ¿verdad? Porque todas estas cosas se fueron entregando a través de este evento, pero lo importante de Yitro es cómo el Eterno usa a un sacerdote de idolatría y lo valida en su sabiduría para que empiece a ser parte de este diseño. Y entonces, obviamente, entendemos acá que no es el origen, ni la sangre, ni el idioma, ni la tierra la que nos santifica. Nosotros somos los que santificamos esas cosas. Así es. Si la tierra de Israel fue entregada al pueblo, era porque el pueblo, cuando entraba a la tierra, la iba a hacer santa, porque ellos eran santos. Y de hecho, ustedes ven que más adelante se enseña qué es lo que tienen que hacer para cuando entren en la tierra, porque ellos son los que van a entrar a una tierra que era lo que habitaba antes esa tierra. Puros cananeos paganos, había un montón de idolatría y ellos la iban a tener que santificar. Entonces, sí, tenemos el anhelo algún día de ir a Israel, sí, tenemos algún día el anhelo de ir a estar allá, pero eso no quiere decir que hoy no tengamos un trabajo y un propósito que hacer y que no tengamos un gran mérito para desarrollar. ¿Por qué? Porque el lugar no hace santo a la persona, sino que la persona santifica el lugar. Esa es la realidad. Entonces, donde uno estudia la Torá, donde uno cumple mandamientos, donde uno está buscando hacer las cosas bien, sobre ese lugar reposa la Shejina. A mí me gusta mucho la historia de Cornelio. Cornelio no era judío, pero ¿qué era lo que estaba haciendo Cornelio? Todo lo que decía la Torá lo ponía en práctica. Y tuvo la manifestación angelical que tal vez pocos personajes cuenta la Biblia que tuvieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo hago las cosas con intención, con dedicación, yo provoco que ese lugar sea un lugar de la manifestación del Eterno. Entonces, Israel no es solamente sangre. Israel es un nivel de conciencia que nos conecta directamente con Elohim. No necesitas haber nacido en cuna judía, ni tener el aval de una institución, y si el rabino te lo firmó. No, tú no necesitas realmente tener una conciencia espiritual en tus creencias que determinan realmente quién tú eres. Vuelvo a lo que dice Pablo. ¿El judío quién es? El que lo es internamente. Que externamente vas a hacer cosas, sí, está bien, pero hay gente que las hace por fuera, pero por dentro no son. De hecho, en estos días miraba un video donde hay muchos judíos de que son ateos, pero viven en el lugar más ortodoxo de Israel, Bnei Brak, se visten de negro, se ponen el sombrero ahí de zorro, ¿verdad? Van a la sinagoga a orar todos los días, pero son ateos. ¿Y por qué son ateos? Porque ellos ya perdieron la fe.
Pero ¿por qué no? ¿Por qué siguen haciendo eso? Porque si ellos dicen que ya no creen, los echan. Se quedan sin casa, tienen que dejar a los hijos botados. O algunos sí se van y salen de Jerusalén y se van ¿cómo se llama? Para Tel Aviv, por ejemplo. Entonces es como un descenso, ¿verdad? Estaba en lo más alto y me voy para Tel Aviv, una ciudad, bueno, que tiene muchas cosas que no están bien. Pero al final eso es, o sea, no es ni siquiera la religión lo que nos va a determinar. Es el trabajo espiritual que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, en esta parasha, el fundamento no solamente es para Israel, es para las naciones. Entonces, nosotros lo que estamos entendiendo es que es importante que a través de los procesos espirituales podamos dignificar nuestra identidad y revelar la luz donde Elohim nos ha puesto. Hoy hay gente que como no tienen eso claro, ¿verdad? Y quieren hacer las cosas bien, yo creo que las quieren hacer bien, entonces se cansan del sistema de las raíces hebreas, porque como que las raíces hebreas no se sabe si son cristianos o son de la Torah, no se sabe, ¿no? Entonces mucha gente se sale de ahí, quieren una observancia más fuerte, no encuentran dónde, entonces se meten detrás del judaísmo y terminan llegando a Yeshua. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad clara. Entonces nosotros no estamos buscando que nos acepten los judíos, porque nosotros ya fuimos aceptados por Yeshua. Nosotros fuimos aceptos en el amado. Ahora, ¿qué tenemos que aprender de ellos? Sí. ¿Que tenemos que practicar todo lo que ellos hacen? Tal vez no. Tenemos que aprender a discernir eso. Pero la realidad es que tenemos que dignificar la identidad que tenemos como pueblo a la luz de donde Elohim nos ha puesto hoy en día. ¿Ok? Entonces, ahí es donde también tenemos que romper la matrix, ¿verdad? Porque es muy fácil caer envuelto en el sistema religioso, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que aprender a discernir cuando lo que se nos está poniendo por el frente, lo que busca es más bien traer un adormecimiento a nuestra vida. Si usted ve la película de Matrix, cuando la gente despierta, ¿dónde están? Bueno, como en una sala, todo el mundo acostados como no sé si eran como camas, ¿no? Como unas camas que parecían como unos nidos ahí y conectados con mangueras y cables. ¿A qué? A la Matrix. Pero cuando se despiertan, se dan cuenta que ese lugar simplemente los tiene ahí moldeados a un sistema. Y a veces nosotros tenemos que aprender a romper el sistema que a veces que nos quiere entorpecer, ¿verdad? Dentro de esa película aparece un personaje que es el Mashiach, ¿verdad? El que viene a despertar a los demás. Y hay otro que es así como el profeta Eliyahu, ¿no? Que es el que va guiando y diciendo, es el que va preparando el camino, por decirlo así. Es bien interesante. Pero también hay gente que es contraria, ¿verdad? Que son los que están buscando que usted no despierte, que usted no avance, que usted no haga lo que tiene que hacer. Y entonces, todo eso es lo que hoy en día nosotros tenemos que ir tratando de discernir. ¿Por qué? Porque el punto dentro de este sistema que estamos es rescatar nuestra verdadera identidad. Y yo creo que nuestra identidad no la pone nada aquí en la tierra. Nuestra identidad fue escrita en los cielos. Somos hijos del Altísimo. Y en el momento que fuimos sellados con un diseño. Somos de una nación santa, de un sacerdocio real. Y por eso estamos en esta tierra. Entonces, toda esta situación, ¿verdad? A veces nos adormece y no nos despertamos a la realidad espiritual. Pero cuando nosotros despertamos, nos damos cuenta de la conexión que de verdad necesitamos tener más profunda con Elohim. Y la Torah, ¿qué es lo que hace? Es configurar nuestra vida para irnos conectando más profundamente con Él y que aspiremos a esa vida íntegra, a esa vida, digo yo como Moshe, que era vital. Imagínate, Moshe con 80 años y lo llaman a cumplir un plan. Y los últimos 40 años de su vida, llegar a 120, pero con vitalidad, no quería ni morirse. O sea, yo quiero entrar a la tierra prometida, quiero ir a matar gigantes. Imagínate. Entonces, pues por eso es que se dice que nosotros deberíamos de vivir 120 años. No solamente por el decreto que hay ahí
desde la caída, que hasta 120 años se podía vivir, sino porque Moshe marca ese estándar de vitalidad, ¿ok? Y eso nos enseña que una vida que se conecta con la luz del Eterno, que camina en la espiritualidad, pues puede vivir en esa libertad, no tiene por qué dejarse atrapar por lo que dice el mundo, ¿verdad? No se tiene por qué atrapar por lo que dice una enfermedad o por lo que dice el sistema, ¿ok? Entonces es como cuando, a ver, si nos, como esta pantalla acá, ¿no? O para los que no están acá, los que están en la casa, si tienen la pantalla ahí o pensando en un cine. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que este mundo es como esa gran pantalla. A ver, usted va al cine y usted se pone a ver esa pantalla y usted ve todo lo que pasa en la película, cualquiera que esté viendo. Y la pregunta es, ¿y todo eso que se mueve en la pantalla, ¿verdad? Los personajes, las animaciones, lo que usted está viendo, ¿de dónde se origina? ¿De dónde se origina? No, pero así que se puede ver en la pantalla. ¿Por qué se puede ver en la pantalla? Es una proyección. ¿Pero una proyección de dónde viene? Porque no está en la misma pantalla. Es una proyección de que usted se vuelve a ver para atrás, ¿verdad? Cambia su mirada, que es lo que les he dicho, cambia su mirada y ve allá una lucecita allá en un cuartito que está tirando un rayo de luz y se está expandiendo sobre la pantalla. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es realmente este mundo. Todo lo que existe en este mundo es una proyección de una luz que está detrás. Todo. Todo, absolutamente todo. Nuestra realidad, la que tenemos en este mundo, ¿de dónde viene? Pues de los mundos superiores, ¿verdad? Viene desde arriba. Por eso el diseño del árbol de la vida, todo viene ¿desde dónde? Desde el Padre, ¿verdad? El Keter que está ahí y va descendiendo hasta que se manifiesta en el reino, ¿verdad? Entonces, todo lo que existe en este mundo es porque algo viene de arriba. Ahora, el origen de nuestra realidad, nosotros tenemos que empezarlo a discernir y empezar a elegir, a ver, ¿cuál es mi realidad? ¿La que viene de arriba o la que me dicen aquí abajo? ¿Cuál es mi realidad? ¿La que viene de arriba o la que me dicen aquí abajo? Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer el trabajo de encontrar la verdad. Por eso Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy el camino, ¿para qué? Para encontrar la verdad, para que ustedes tengan la vida. Pero ¿cuál es la vida? ¿Cuál es la vida? La gente, que los que venimos del cristianismo, tenemos que romper ese molde. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que, bueno, que en esta vida no vamos a hacer nada, ¿verdad? Yo me acuerdo un himno que decían, aunque en esta vida yo no tenga gozo. Y ya después decían, y por algún día me voy a morir, y algún día todo estará bonito, pero allá más allá del sol, ¿verdad? Entonces, ya cantaban, y yo tengo un hogar más allá del sol. Entonces, sí, era como que, sí, pucha, qué desgracia esta más grande. Me voy a cortar las venas, porque pobre de mí, soy una cucaracha en este mundo. ¿Ah? Era ese pensamiento. ¿Por qué? Porque la religión, ¿qué necesita la religión? Gente que dependa del sistema eclesiástico. ¿Ya? Entonces tú no puedes hacer nada porque eres una basura. Aquí estamos los sacerdotes, los pastores, los apóstoles, que somos los mega ungidos para que usted se sienta un poquito bien. Pero usted el día que va a cambiar su vida no es en este planeta. Usted va a cambiar su vida cuando se muera. Vea qué triste. O sea, lo más extraordinario que le puede pasar a alguien de la religión es morirse. Eso es lo más extraordinario. Cuando más bien Yeshua nos dijo, no, es que yo soy el camino para que tengan la verdad, para que la verdad les dé la vida. ¿Cuál vida? La vida que viene de arriba. Ahora, esa vida, si estamos muertos o no lo estamos, ¿qué importa? Es la vida. ¿Me comprende? Es el diseño. Es lo que yo tengo que cumplir, ¿verdad? Pero como tenemos ese paradigma, ¿no? De que no, es que cuando
ya se acabe la vida en este mundo, ahora sí, qué bonito. Y ay, ese se murió, pero ahora está mejor que nosotros. No sabemos. No sabemos ni dónde está, tal vez. ¿Me comprenden? Entonces, como ser como los árabes extremistas, Sí. que prefieren la Que lo muerte. mejor es morirse para ir para el paraíso y que le dimos 70 vírgenes, ¿verdad? Es que eso es lo que hace la religión. O sea, te manipula, te va encapsulando para que no pienses más allá de eso. Pero eso no es lo que nos enseña el camino espiritual de la Torah. Ese no es el diseño. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer el trabajo de encontrar la verdad. Y cuando encontramos la verdad, rompemos la ilusión. Esa ilusión de que creemos que lo que siento, que lo que veo, que las cosas que me pasan, esa es la verdad. Esa no es la verdad. La verdad viene de arriba. ¿Por qué? Porque es como que vivimos aquí en este mundo de la imaginación. Así, igual, vean la película Free Guy, ya les pasé por ahí el link, el que no lo tenga, lo pide. ¿Por qué? Porque es exactamente eso, ¿no? Es decir, de ahí todos los días hago esto, y voy allá, y hago aquí, y hago allá, hasta que un día, ¡pum!, algo despertó y wow, ¿qué pasó acá? Ahora, yo les aseguro que todos los que estamos aquí conectados, los que estamos hablando de eso, es porque un día dijimos, no, hombre, es que tiene que haber algo más. ¿O no? Es que no puede ser que todo sea lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, tiene que haber algo más. Y yo le aseguro que hay muchos allá afuera que están igual, o algunos que están ahí en el sistema religioso y como que tratan de abrir el ojo y se lo cierran. Ah, duerma así otra vez, ¿verdad? No pregunte, ¿verdad? No pregunte, eso no se pregunta. No, eso no lo vamos a saber hasta que algún día, cuando allá se pase listo. ¿Me entienden? Entonces nos quieren seguir adormeciendo y adormeciendo y adormeciendo. Hay una escena de Matrix, ¿verdad? Donde se despierta el personaje principal, que es Neo, que es como el Mashiach, ¿verdad? Y que hace Morfeo, que es como el profeta, ¿verdad? Le ofrece dos píldoras. Y le dice, ¿cuál quiere? ¿La azul o la roja? ¿Verdad? Le dice, si usted se toma una, creo que es la azul, ¿verdad? Sigue dormido. Usted puede seguir en esa Matrix ahí. Y de hecho un personaje que los traiciona dice, no, yo prefiero seguir dormido. Yo prefiero seguir creyendo que ese bistec sabe a bistec. ¿Verdad? Y entonces prefiere seguir en ese mundo de adormecimiento. Pero le dice, si te toma la otra, vas a despertar y vas a dar cuenta que las cosas no son así. Bueno, igual, entonces al final, ese despertar que nos habla la Biblia, Pablo lo dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Mashiach. Levántate. ¿De dónde? De entre los muertos. De entre los muertos. Y te va a alumbrar, Mashiach. Vas a entender que la vida viene de dónde? De arriba. Donde está sentado Él en lugares celestiales, de ahí viene la vida. De ahí es donde se vienen las cosas. Entonces, cuando nosotros despertamos, ¿verdad? Obviamente se desmoronan muchas cosas, pero empezamos a buscar lo que viene de arriba. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a buscar con otro diseño. Y por eso es que en Shabbat es tan importante que nosotros le metamos cabana, intención a lo que hacemos. Porque cada vez que nosotros le metemos intención, que hacemos la tefilá, que leemos un salmo, que leemos una liyá, que estudiamos algo, si usted no le mete intención, usted no encuentra la luz de Yeshua. Y usted usted se queda adormecido. Ay, sí, es que nosotros hacemos Torah. Yo he encontrado gente que yo fui con mi esposa a una reunión aquí en Costa Rica, habían más de 100 personas que tenían años, 30 años de guardar Torah. Pero yo decía a mi esposa, esta gente está como en el cementerio, están muertos. Muertos, o sea, no se veía como que tuvieran pasión por lo que estaban haciendo. Y lamentablemente, la gente puede caer simplemente en un sistema religioso si no le mete intención a las cosas que se están haciendo. ¿Ok? Entonces, puede ser que esa sea la batalla, ¿verdad? Que tenemos que trabajar algunas veces, pero también
debemos de entender que hay muchos que están atrapados y que tenemos que despertarlos en algún momento. Yo creo que el Padre nos está llevando a hacer esos que incomoden esas camas, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar en esa conciencia del llamado que hay para esta temporada. Toda persona que no ha despertado en ese camino espiritual va a intentar arrastrarte de vuelta al adormecimiento y a la muerte. Por eso es que mucha gente deja de creer o mucha gente deja de cumplir mandamientos. ¿Por qué? Porque pesa más la influencia de la familia, pesa más la influencia de los amigos. Y entonces, no, yo mejor me quedo dormido para no tener problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el monte Sinaí? En Éxodo 19:11 dice el Eterno, si alguien lo quiere leer, Shemot 19:11, por favor, micrófono al que lo vaya a leer o al que esté ahí conectado que lo quiera leer. Y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Entonces Se- habla de que eso va a suceder en el tercer día. Dice que estén preparados para el tercer día. Hay un pasaje en Oseas que lo dice, no recuerdo la cita exacta, pero dice, después de 3 días nos resucitará y viviremos delante de él. El tercero es muy importante, ¿ok? El tercero es muy importante en la mística, en la Kabbalah, en la Torah, donde lo quieran poner usted. Y de hecho en esa película hay alguien que salva al personaje principal. Y esa persona se llama, en el personaje se llama Trinity, entonces, pero la gente lo confunde con la Trinidad cristiana, ¿no? Pero no tienen que ver nada con la Trinidad cristiana. El 3 tiene que ver con la conexión que tiene que ver con el Padre. O sea, vamos a ver, si usted ve el árbol de la vida, arriba tiene una sefirá. Y esa sefirá se llama Keter, que es el Padre. Y después bajan los 2 canales que tenemos, ¿verdad? De hecho, las 3 líneas que tiene el árbol de la vida, ustedes verán que tienen 3 líneas, representan nuestro ADN. ¿Ok? Pero hay una línea que es de la madre y hay otra línea que tiene que ver con el hijo, o sea, que son las de los lados. Entonces, cuando estamos hablando de ese 3, estamos hablando de la conexión de Keter, que es la de arriba, con la Jogma, que representa a la madre. ¿Por qué? Porque la madre es la sabiduría, ¿verdad? La madre es la sabiduría. De hecho, alguien lo dijo en estos días en un comentario político. Qué bueno que la Asamblea Legislativa va a tener más mujeres este periodo, porque las mujeres son más sabias, ¿verdad? Bueno, las que han estado ahí, hay algunas que no, pero eso es la realidad bíblica. La mujer tiene más sabiduría. De hecho, cuando el hombre, bueno, cuando se hace a Jabá y todo el tema, dice en la Torah oral, y le dio entonces a la mujer un mayor grado de iluminación y sabiduría. ¿Ok? A ver, y pregunta, ¿quién le entregó la Torah primeramente? El Eterno. Ahí lo dice en este pasaje. Digo, lo dice en esta parasha. Dice así, dice que se la entregó a los hijos de Jacob, Benei Jacob. Cuando en la Torá, escuche bien esto, habla de los hijos de Jacob, se refiere a las mujeres. Entonces, ¿a quién entregó primero la Torá? A las mujeres. Porque siempre que usted encuentre en la Torá, Benei Jacob, hijos de Jacob, los hijos de Jacob, de eso que dice, hijos de Jacob o hijos de Israel. Cuando habla de los hijos de Jacob se refiere a las mujeres. Se refiere a las mujeres. Cuando habla de los hijos de Israel se refiere a todos. Pero ahí dice claramente que se le entregó a los hijos de Jacob.
¿Por qué? Porque las mujeres tenían más sabiduría. Las mujeres saben mejor cómo cuidar la Torah. Esa es la realidad. Los hombres somos más sorompos, más complicados, pero esa es la realidad. Ahora, que el sistema religioso lamentablemente ha puesto reglas, ¿no? No, que la mujer no haga y no diga, no. O sea, tenemos que contextualizar eso. ¿Por qué? Porque cuando le dicen a la mujer, no, es que usted no tiene por qué estudiar Torah, usted no necesita. Bueno, sí se habla de que obviamente tiene una elevación más grande, pero no quiere decir que si ella no quiere, no lo puede hacer. ¿Ya? De hecho, estaba estudiando que si ella quiere ser parte de un ¿cómo se llama? Minyan, ella puede ser parte del Minyan. ¿Ya? O sea, de los 10 hombres que inician la comunidad, digamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el contexto bíblico de una cosa, por ejemplo, en el tema de la mujer virtuosa, ¿por qué el hombre brilla? Porque la mujer trabaja, la mujer hace, la mujer aquí, la mujer, para que el otro pueda hacer, ¿qué? Ir a estudiar Torah. Ya que no sabes, ¿quién le da permiso al hombre a estudiar Torah? La esposa. Y eso sucede en Israel hoy en día. El ultraortodoxo le pide permiso a la mujer, le dice, pues me dejas ir a estudiar. Y la mujer dice, sí, sí, vaya. ¿Por qué? Porque ella se va a trabajar y el hombre se va a estudiar. Y esa es la realidad. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el contexto del tiempo de la Biblia, imagínense, de la mujer tenía que trabajar, pero ¿cuál es el trabajo? Va a tener que ir a traer la lana de las ovejas, tengo que ir a trasquilarlas, tengo que ir a hacer el hilo, para hacer los cinturones y para teñirlos y toda la cosa. O sea, era un trabajo extraordinario, ¿verdad? Que tenía que ir a traer el agua, que tenía que ir a cosechar, que tenía que traer la leche de los animales. O sea, la mujer tenía que hacer trabajos que consumían todo el día. Entonces, ¿en qué momento la mujer podía ir a la sinagoga? O podía ir a estudiar la Torah. No había cómo. ¿Le comprenden? Hoy en día la señora judía, ¿verdad? Tiene quien le barra, quien le limpia, quien le haga la jalá, ¿me entiendes? Y entonces, pero ellas se quedaron en el modelo. No, entonces nosotros no vamos a la sinagoga. Vamos a la sinagoga a tomar el tecito. Y pasa. Pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque Pablo le dice, ahora nosotros en Mashiach, ¿cómo somos? No hay griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Todos son coherederos. Todos son miembros de la familia. Pues bueno, eso rompe con muchos, esta paracha nos rompe con muchos esquemas que aún los judíos practican, pero que se ha perdido el sentido por qué lo deberían de practicar realmente. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, entonces, ¿qué es lo que liberta? ¿Qué es lo que trae orden para estar delante del Eterno? Bueno, la Keter, la Binah y la Jogma. Jogma es sabiduría que representa a la mujer. Y la Binah, que es este conocimiento, es lo que representa al Hijo. Entonces no es la Trinidad cristiana, realmente es esa triada de lo que nos prepara para estar delante del Eterno. ¿Ok? Entonces, al tercer día, bueno, dice la escritura que él iba a descender y en el sentido literal era como si él iba a bajar físicamente del cielo, ¿verdad? Pero es una comprensión como muy básica y realmente tenemos que entender que esto es algo alegórico, ¿verdad? Entonces, él está diciendo que él realmente se va a revelar, es lo que está diciendo precisamente en la Torah, que él lo que se va a hacer es revelar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos conectamos con la Jogma, la Binah, y llegamos a la Keter, entonces hay revelación en nuestra vida. Entonces la luz del Eterno no es que baja así nomás, ¿verdad? Es un error pensar de que esto ocurre, sino que nosotros tenemos que trabajar. Y por eso es que cuando trabajamos en la Torah, cuando somos dedicados a la Torah, entonces la Jogma, la Bina, ¿verdad? Que son los elementos de la Torah, los adornos de la Torah que dice Proverbios, ¿verdad? Entonces nos llevan a una conexión con el Eterno. ¿Ok? Entonces, ahí es que nos damos cuenta que la luz del Creador, en algún sentido,
se oculta, pero por eso es que nosotros tenemos que ser buscadores. Y eso lo enseña bastante Yeshua, ¿verdad? Muchas veces se oculta para que nosotros podamos ser aquellos que estén dedicados a buscar. Por ejemplo, si usted celebramos una fiesta, ¿no? Yo, lamentablemente, por la falta de conocimiento o la dirección que uno tenía, ya a veces celebramos la fiesta y yo terminaba así como que, "Jue puña, ¿qué pasó aquí? Ah?". O sea, eh, me dejó un sinsabor, decía yo. O sea, como que, o sea, ¿qué fue el evento que hicimos? ¿Verdad? Y a veces había más carga que gozo, ¿verdad? Por lo menos uno que estaba a veces metido detrás de las cosas. ¿Pero por qué? Porque no se nos ha enseñado, o no se nos ha enseñado, y eso es lo que tenemos que aprender, que detrás de de cada uno de los mandamientos que practicamos, tenemos que buscarle la luz, ¿ok? Tenemos que buscarle el sentido. Por ejemplo, podemos encender las velas en Shabbat y sentarnos a comer e irnos a dormir. Pero ¿cuál es el sentido que eso tiene para nosotros? ¿Qué es lo que realmente buscamos? ¿Cómo realmente le damos intención? ¿Verdad? Es como cuando usted hace una oración, usted la puede hacer así, como automático, pero cuando usted le pone intención, entonces la luz que hay detrás de eso se empieza a revelar. Por eso es que en Shabbat no es así, ¡ay, ya estamos en Shabbat! ¿Y ahora qué hacemos? De ahí, no sé, descansar. Así nos pasó con una gente. ¿Y ustedes cómo celebran Shabbat? De nosotros sacamos las luces y esto y todo. Ah, no, nosotros no. Y era esa gente que tenía años de estar celebrando, supuestamente. ¿Y qué hacen? No, es que eso es muy judío, nosotros no hacemos nada. ¿Pero qué hacen entonces? O sea, ¿cómo celebran Shabbat? No hay nada. No hacen nada. No, es que entonces yo puedo decir, no hago nada. Pero, por ejemplo, hoy que estamos en Shabbat Kala, ¿qué hemos de entender? De que esto es una boda. ¿Y cómo hace usted en una boda? Y supongo que usted se alista y se prepara y se perfuma y llega bien mudado, bien bonito y con un buen regalo. Bueno, porque usted le pone intención. Ahora, si usted no quería ir, entonces no vaya. Pero si usted va, no llega a arruinar la boda. Usted llega con una buena intención, con una buena disposición. Entonces igual sucede en Shabbat, en cada mandamiento que yo practico, en cada fiesta le tengo que meter intención, porque entonces no voy a entender que ese tiempo señalado, esa moadín, tiene una luz y tiene una ventana espiritual que se abre para quién, para el que la busca, para el que la busca. Hay un libro ahí que yo no lo he leído, pero me lo contaron así en resumen, que se llama El Alquimista. El Alquimista de Pablo Coelho. Pero resulta que es un personaje que vive en un lugar, creo que es en Europa, y su lugar para vivir es una iglesia vieja. Y él cuida animales y no sé qué historia. Entonces tiene un sueño de que él se va a encontrar un tesoro y que tiene que ir a Egipto a encontrar ese tesoro. Pues viaja, cruza todo el mar y llega a Egipto, le pasan un montón de desgracias, lo asaltan, le roban aquí, que allá, y le pasan puras cosas malas le pasan casi. Cuando llega a Egipto, una banda de ladrones lo agarra y le están golpeando, y él le dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice el jefe de la pandilla. No, pues que yo vengo a buscar un tesoro, porque yo me soñé que había un tesoro. Y el tipo que le estaba golpeando dice, pero tú eres muy tonto, porque yo estoy soñando también de que sí, que había un tesoro, porque ese tesoro estaba bajo una iglesia vieja en Europa. Entonces, ¿qué pasó? Que él no sé, que él dice, wow, tuve que hacer todo este viaje, pero el tesoro estaba allá. Entonces se va para allá otra vez, escarba donde él dormía y ahí estaba el tesoro. Pero ¿qué es lo que él entiende? Que si él no pasa todo ese proceso, no disfruta el tesoro, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos entender. Si nosotros no escarbamos, no escudriñamos, no agarramos pala, ¿recuerdan la parábola del hombre que se encontró un tesoro en el campo? ¿Y ahí cómo lo encontró? Dice que se dio cuenta que en el campo había un tesoro, pero ¿cómo se dio cuenta que había un tesoro escondido? Pues el tipo tuvo que haber estado volando pala, quitando maleza, hasta que encontró el tesoro y ahí lo volvió a tapar
y se fue a comprar el campo, no le dijo a nadie. Entonces, si no tenemos un esfuerzo, las cosas no tienen sentido para nosotros. Si nosotros no tenemos un proceso, a veces las cosas no tienen sentido. Por eso es que nosotros fuimos codificados con todo el conocimiento de la Torá para nacer en este mundo. Y los sabios dicen que por eso tenemos esto aquí, ¿verdad? Esta cosita hundida aquí en el labio. No sé cómo le llaman. Pero dicen que en el momento que ya íbamos a nacer, ese ángel que nos estaba enseñando Torah nos hace así. Y esto es como un reset. Se borró todo de la memoria. Y nacemos y no nos acordamos de nada. Pero ¿qué es lo que tiene que suceder? Que tenemos que empezar a trabajar en el recordatorio, en volver a aprender. Porque si viniéramos desde pequeños sabiéndolo todo, pues qué sentido tiene la vida, ¿no? Es como los animales, ¿no? Yo digo, qué interesante, los animales nacen y al ratito están ahí caminando y comiendo solos. ¿Sí o no? Los bebés no. Pues los bebés tienen que depender de su mamá, de su papá, que hay que hacerles aquí, que hacerles allá, y no sé, ahí a los meses empiezan a gatear y después ya empezarán a caminar y ya después empezarán a comer. Pero algo interesante, ese niño lo entiende todo. Todo lo entiende. Uno le habla así como tontito al niño, ¿verdad? Ay, mi chiquito, mi gugu. Y seguro el niño dice por dentro, ¿quién será este estúpido? Pero ellos lo entienden todo. Ahora, que no lo pueden expresar. ¿Por qué? Porque es un proceso, pues que hay ahí de un despertar y un recordatorio, ¿no? Pero eso es un alma que nació, ¿cierto? Entonces, así es como funciona esto en nuestra vida. Tiene que haber un despertar a través de la conciencia, de la luz del Eterno. Entonces, los sabios comentan en el monte Sinaí, el Eterno removió 3 cosas, ¿ok? O sea, 3 cosas que fueron así como mover las cortinas para que nosotros despertáramos. Dice que él movió el ego, que el ego es lo que se conoce como el Samej Mem. Son 2 letras hebreas, Samej Mem, que ahí se saca la palabra Satán. Entonces, cuando yo les decía hace muchos años, su demonito tiene por dentro, es que es la realidad. El Satán está dentro. ¿Qué es el Satán? Es el contrario. Ah, que sí, puede haber un espíritu inmundo ahí, cachudo, lo que quiera ponerle, como sea. Pero eso es más una construcción religiosa. Pero realmente hay algo interno que es el contrario, que no lo deja a uno hacer lo que uno tiene que hacer. Eso fue lo primero que removió. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el ego? Nos pone pantallas. Por ejemplo, si usted anda resentido con alguien, ¿qué es? ¿Qué es el resentimiento que tiene? Sí, pero ese resentimiento es por su ego. Por su ego. ¿Verdad? Ay, me hizo, ay, ¿qué piensa de mí? Esas son todas las ideas que usted se hace en la cabeza, ¿no? Pero al final eso es su ego. Entonces, el ego, ¿qué es lo que hace? Poner pantallas, poner ilusiones, ¿verdad? Eso es lo que hace el ego. Lo segundo que quitó es el velo que impide ver la luz en todas las cosas que hay. Y lo tercero que quitó, dicen los sabios, fue las ilusiones. Las ilusiones. Muchas veces nos decepcionamos de la gente porque estábamos ilusionados, o nos desilusionamos porque estábamos ilusionados, ¿verdad? Pero las ilusiones son como los reflejos de la Matrix, ¿verdad? Ay, es que eso me desilusionó. Pues usted lo inventó, ¿no? Nadie le dijo que se ilusionara, ¿verdad? Entonces, cuando se removieron esas cosas, los hijos de Israel pudieron contemplar la luz que siempre había estado ahí. O sea, entonces, ¿el Eterno descendió o se reveló? ¿Qué creen? Se reveló, siempre había estado ahí. Siempre había estado con ellos. Pero para que ellos lo pudieran ver, estas cosas tuvieron que ser removidas.
Entonces, ¿qué lo empezaron a ver? Bueno, vieron los fuegos, vieron los relámpagos, vieron las voces, ¿verdad? No eran efectos especiales, era la revelación de la dimensión espiritual que estaba oculta. ¿Ok? Entonces, él no estaba creando algo nuevo. Mire, las cosas espirituales que se manifiestan no son nuevas. Por eso les decía, el milagro que usted está esperando no es algo nuevo. Ya ese milagro está creado. No se ha revelado. ¿Por qué? Por su ego. Por sus ilusiones. Porque tal vez lo que usted está esperando no es lo que realmente el Eterno quiere hacer. ¿Verdad? Yo recuerdo que una vez un pastor me decía que hay momentos en que Dios nos permite llegar al borde de la, ¿cómo decía él? Al borde de la decepción de algunas cosas. Porque lo que yo esperaba no era tan grande como lo que él quiere hacer. Mis pensamientos no son los suyos. Mis caminos no es el suyo. Y a veces yo espero esto que sea de esta manera y que sea a mi manera, y si yo lo muevo y no me sale, me decepciona. No, a veces todo eso es necesario para entender que sí, que tengo que entrar en movimiento. ¿Verdad? Tengo que entrar en movimiento porque no estaba haciendo nada al respecto. Pero si no sale por ahí, es porque hay algo mejor. Si no sale de esta manera, es porque hay un camino superior. Eso es no hacer un ídolo de las cosas. Y eso es el primer mandamiento que se le entrega al Eterno. Dice, Anohi Hashem, yo soy tu Dios. Eso es lo primero que se le dice. Y la palabra Anohi no es una palabra hebrea, es una palabra egipcia, por cierto. Porque Aní, yo soy, es Aní en hebreo. Anohi es en egipcio. Hoy se usa en hebreo también. Y está en la Torah. Pero el Eterno está diciendo Anohi Hashem. ¿Por qué? Porque ellos están viendo algo tan grandioso, tan extraordinario. Están viendo a esos ángeles que decían, están viendo la Merkabá manifiesta. Esos ángeles que vienen y ponen coronas. Todo lo que están viendo es tan extraordinario que dicen, miren, yo soy el único. No se desvíen, no crean que tienen que adorar a ese ángel. No crean que ahora tienen que quedarse pegados con la experiencia. Yo soy el único. Y eso es lo que nos pasa. Yo ayer les mencionaba eso en un video. Que a veces estamos luchando con cosas que se han vuelto nuestro Dios. Nuestra propia sabiduría se ha vuelto un Dios. Nuestra propia capacidad se ha vuelto un Dios. Porque si no sale como yo creo, entonces no va a suceder. Entonces tú te has endiosado y te has vuelto un idólatra de tu ego, de tu yo, de que esta es mi manera, de que esta es mi forma. Y si no era por ahí, si el Eterno te había dicho que no para probar tu corazón. Por ejemplo. Entonces muchas veces estamos pegados en situaciones donde eso se ha hecho el ídolo de nuestra vida. O nosotros mismos somos el Dios de nuestra vida. Y por eso el Eterno nos está diciendo, Anohi Hashem, yo soy el único. Vas a ver cosas, se van a venir situaciones, vas a ver manifestaciones, vas a ver cosas extraordinarias.